transmitiendo. Hola, buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo están? Espero que hoy día tengamos una gran audiencia, Cristóbal. Sí, de todas maneras. Estamos súper preparados. Vamos a superar los 5.000. Bueno, bienvenido a otro live que tenemos de Open Point Spa, donde trataremos varios temas interesantes. Nosotros recuerden que en el fondo trabajamos con inteligencia laboral avanzada, prontamente inteligencia legal avanzada, y hoy día Margarita nos va a conversar respecto a un tema bastante importante que se ve cada vez más frecuente en las empresas, como es el tema del acoso laboral. Ella, como abogada en el fondo y experta en esta materia, nos puede dar algunos atisbos respecto a cómo se está manejando hoy día. ¿Qué saben tanto ustedes sobre el acoso? Exacto, y todas las preguntas que ustedes quieran le pueden consultar a Margarita ahora en directo. Margarita, cuéntanos. No, bueno, yo quería, para nosotros es fundamental, dentro de nuestro servicio está el tema del el compliance laboral, ¿ya? Y hay un tema que es muy interesante y que se está haciendo cada día más patente en las empresas sobre cómo han aumentado las denuncias de acoso laboral. ¿Cuánto han aumentado las denuncias de acoso laboral, Margarita? No sé si cuánto han aumentado, pero entre el 2021 y septiembre del 2022 ya habían 2.857 denuncias, presuntas denuncias. Tenemos que hablar que son los datos que maneja la Dirección del Trabajo, porque se hace la denuncia y después viene una investigación y no todas terminan en una sanción o en un acoso laboral propiamente tal, ¿ya? En ese sentido, ¿te puedo hacer una pregunta, Margarita? Sí. Bien desde el punto de vista más ingenieril, ¿cómo funciona en el fondo el proceso de la denuncia en sí? Por ejemplo, si yo estoy en una organización X y siento, ¿cuál es la señal de que yo debería generar una denuncia? ¿Por qué yo debería denunciar? A ver, eso. El acoso laboral está tipificado, o sea, está claramente definido qué constituye un acoso laboral en la ley, ¿ya? ¿Qué es un acoso laboral? Es como una conducta agresiva o de hostigamiento reiterado hacia tu persona. Si tú estás sintiendo un tipo de agresión reiterado de otro colaborador, compañero tuyo de trabajo, jefatura o cualquiera, aquí no necesariamente tiene que ser tu jefatura, puede ser también un compañero de trabajo, y tú estás sintiendo este hostigamiento reiterado que está finalmente ¿afectándote en qué sentido? En que ya no quieres venir a trabajar, en que te quieres cambiar de trabajo, o incluso en que te está afectando para subir de cargo, por decirte. Todo ese tipo de efectos está produciendo en ti, entonces tú ahí en el fondo estarías frente a una situación de acoso. Ya, entonces eso para la audiencia sería lo que está tipificado como acoso laboral. Sí. Okay. ¿Y cómo procedo? Eso. Ya, por ejemplo, a mí me están acosando. Yo me siento súper acosado. ¿Cómo podría yo generar una denuncia? ¿O cómo debería hacerlo yo como un trabajador de una empresa, no sé, con una cantidad de 100 trabajadores o 50 trabajadores hacia arriba? Ya, mira, lo que pasa es que no tiene que ver con el tamaño de la empresa, ¿ya? Eso es súper bueno que lo aclaremos. No tiene que ver aquí solamente las empresas con tantos trabajadores tienen canal de denuncia, no. Todas las empresas debiesen implementar canales de denuncia. Y ese canal de denuncia no tiene que ser algo tan sofisticado. En algunas empresas, las más grandes, tienen canales de denuncia sofisticados, donde uno se mete a la intranet y ahí denuncia, etc. Pero tú puedes tener simplemente un protocolo que diga que cuando tú estás en una de estas situaciones, tienes que recurrir a hacer una denuncia escrita y presentarla, por decirte, al jefe de personas. O al de recursos humanos, o al de remuneraciones, según la estructura de la empresa, ¿ya? O sea, en este caso, da lo mismo entonces la cantidad de personas que tenga la empresa, y la empresa debería sí o sí contar con un canal de denuncia o un protocolo respecto a cómo tratar este tipo de temas. Por ejemplo, yo soy una empresa, una pyme. Las pymes por lo general son las que están más a la deriva en estos temas. Yo soy una pyme. ¿Qué debería hacer yo en el caso de, no sé, debería tener un protocolo? ¿Debería tener un procedimiento establecido? Sí. ¿Y cómo me doy cuenta si lo tengo establecido o no? Y si no lo tengo, ¿a quién acudo? Ya. Tengo tantas preguntas. Muchas preguntas.
Lo primero que nos exige como la normativa laboral es tener un reglamento interno. Ya. Eso es lo básico que debiesen tener todas las empresas con más de 10 trabajadores. ¿Ya? Un reglamento interno. Interno, de orden, higiene y seguridad. Y en ese reglamento interno debiésemos tener regulado el procedimiento de denuncia de acoso laboral. Así como es obligatorio establecer el de acoso sexual, también debiese existir un procedimiento de acoso laboral. Y además de eso, de las empresas es recomendable tener un procedimiento. ¿Por qué? Porque si tú sabes sabes perfectamente cuál es el flujo que va a seguir esta denuncia, a quién va, quién la va a investigar, cuánto tiempo se va a demorar en recibir respuesta, y finalmente eso da certeza al trabajador de que existe de alguna forma en tu empresa un procedimiento transparente y sobre todo confidencial, que es lo más importante en estos temas, la confidencialidad. Da mucho miedo denunciar muchas veces. Sí. Y eso es lo que tenemos como empleadores, que creo yo que es como la gran lucha, es como decir, no hay que tener miedo para denunciar porque hay un procedimiento, se va a investigar y vas a mantener la confidencialidad. Perfecto. Yo creo que queda bastante claro el tema o sea, es un mundo por profundizar respecto al tema del acoso laboral. Pero, por ejemplo, si nos estuviese viendo, o después nos ve un dueño de una pyme o de alguna otra empresa más grande, ¿cómo podríamos nosotros como OpenPoint, Inteligencia Laboral Avanzada, poder ayudarlos en el fondo desde un principio, desde lo más básico, desde generar el protocolo, por ejemplo? Claro, partiríamos por revisar su reglamento interno. Si no lo tiene, elaborar un reglamento interno que contemple este procedimiento, ¿ya? Después revisar si la empresa ha tenido situaciones, porque las personas que se encuentran, así como tú me preguntaste recién, ¿qué hago yo si estoy siendo acosado? También podrías ir a la dirección del trabajo. Si en tu empresa no tienes idea que existe un canal de denuncia, no hay reglamento interno, no existe nada que te dé alguna luz de que tú puedes recurrir a tu empleador para hacer esta denuncia, vas a la dirección del trabajo. Entonces la dirección del trabajo investiga también, o ordena a la empresa investigar. Entonces ahí podemos indagar si han habido casos de denuncia que se han iniciado en la dirección del trabajo. Y eso también te permite, de alguna manera, ir analizando el clima en esa empresa. Ah, qué interesante. ¿Sí? Porque finalmente a lo que nosotros debiésemos siempre como recomendarle a nuestro cliente y a los que nos están escuchando, siempre ha sido nuestra recomendación como OpenPoint, prevenir. Entonces nosotros preferimos, más que estar como reaccionando y apagando incendios, donde buscamos la razón, la causa de estas situaciones de abuso. Entonces, en resumen, nosotros como OpenPoint podríamos asesorar a las empresas en generar este manual de procedimiento, reglamento interno. Junto con ello, podríamos también, que es lo que hacemos, asignarle un KPI o un indicador para poder monitorearlo, y junto con eso también podríamos, de alguna u otra manera, empezar a tener algunos indicadores que nos dé cuenta de cómo está el clima interno dentro de la empresa. No midiendo los indicadores común y corriente que se miden permanentemente, sino que ya estamos hablando de indicadores que te podrían dar algún atisbo de cómo está el ambiente en algún área de la empresa o en tu empresa en particular. Sí, yo creo que ese es nuestro foco, ahí iríamos nosotros. Y lo otro es quizás implementar ya un sistema de integridad dentro de la empresa, que eso ya sería algo más sofisticado porque implica la creación de una plataforma, que tenga un canal de denuncia, comités de ética, y ahí es un poquito más sofisticado, pero también se puede hacer en empresas más grandes que lo requieren. Ya, y esto en relación con el compliance, ¿tiene alguna relación? ¿Es parte del compliance? ¿O me estoy saliendo del libreto? No te va a saliendo del libreto. El compliance tiene que ver con el cumplimiento y con toda la responsabilidad que hay por parte de las empresas de conductas irregulares o delitos ocurridos al interior de su empresa, por parte de sus colaboradores o también proveedores, etc. Entonces, en el caso del acoso laboral no es un delito, pero sí es un acto que está sancionado, y el trabajador que no dé apoyo en su empleador
en la investigación de estos casos, podría incluso autodespedirse y demandar a la empresa por incumplimiento del contrato. ¿Uno se puede autodespedir? Sí, te puedes autodespedir porque la empresa en el fondo no está cuidando tu vida. Uno de los grandes deberes del empleador es cuidar la salud y la vida de sus trabajadores. Así que tú te podrías autodespedir. Sí. Ahí teníamos a Margarita Esperer, experta en materia laboral y compliance. Oye Margarita, y desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, de innovación, ¿cómo podríamos implementarlo? No, yo creo que ahí tienes que hablar tú, Cristóbal. Tú eres el experto en las nuevas tecnologías. Bueno, no soy experto en las nuevas tecnologías, pero algo podemos hacer. Ya, ¿cómo podemos nosotros, en qué nos ayuda la inteligencia artificial para esto? Bueno, la inteligencia artificial hoy día está abarcando varias áreas bueno, no solo las empresas en general, está revolucionando todo el mercado laboral y cómo están funcionando las organizaciones. Y hoy día la inteligencia artificial y sus derivados ha venido a generar de alguna manera una ruptura en los modelos clásicos de cómo se van gestionando las mismas relaciones interpersonales dentro de las mismas organizaciones. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos siempre del clima laboral, hacemos mención que, y bueno, tú lo sabes bien, que nos hemos reunido varias veces con muchas empresas y todos miden el clima laboral. ¿Cómo? El clima laboral, bueno, por lo general lo miden con encuestas que tienen la mayoría preguntas cuantitativas, ¿ya? Y tienen una o dos preguntas abiertas que les preguntan a sus trabajadores en el fondo cómo se sienten ellos, si recomendarían o no recomendarían trabajar en esta empresa, etc. Esa encuesta, en la mayoría de los casos se hace una vez al año, ¿ya? Y a los que les preocupa más el tema del clima laboral, la hacen 2 veces al año, pero por lo general se hace una vez. Por lo tanto, estas materias que tú estás mencionando, junto con el clima y las nuevas tecnologías con inteligencia artificial, lo que hoy día se está haciendo, se está generando una integración respecto a los indicadores que uno mide normalmente, junto con el tema del clima laboral, ¿ya? Y ahí tenemos distintas herramientas. Bueno, está Data Science, que hoy día no es propiamente tal parte de inteligencia artificial, pero se está empezando a utilizar bastante en todo lo que es el levantamiento de información y la depuración de los datos, y así poder afinar también los KPI con los cuales se va monitoreando distintas áreas de la organización o distintos aspectos que ayudan mucho en el fondo al aspecto del clima laboral. Hoy día tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que es con lo que nosotros hoy día estamos también generando un modelo con el cual vamos a estar trabajando prontamente, y apenas lo tengamos se los vamos a también mostrar, porque vamos a hacer un lanzamiento de con el cual nosotros trabajamos con la información cualitativa de las personas, la cual podría ser perfectamente una denuncia o una cantidad X de denuncia, y podrías tú evaluar un área específica, ya estamos hablando de grandes empresas en este caso, de denuncias reiteradas que se vayan dando, y podrías evaluar en el fondo más cuantitativamente con las denuncias qué ámbitos se están denunciando de la empresa o del área o de una jefatura en particular. Y esto no lo hace una persona, que eso es lo interesante. Aquí la cantidad de personas que trabajan en esto disminuye considerablemente, porque en el fondo lo que estamos utilizando es un algoritmo, y esos algoritmos son los que procesan esta información y los que te empiezan a dar atisbo de lo que está sucediendo dentro de tu organización. Si a alguno no le queda algo claro, me puede preguntar perfectamente por Sí, porque esto Instagram. es como chino, ¿eh? Yo igual también te iba a preguntar varias cosas, pero estabas tan inspirado que no te quise Pregúntame, interrumpir. Margarita, pregúntame, yo te interrumpí. Ya, pero a ver, me gustó lo del clima. Hoy en día, efectivamente, las empresas hacen encuestas de clima. Esa encuesta de clima te da una estadística. Sí. Te dice, mire, tanto porcentaje está contento, tanto no, etc. Ya. ¿Y cómo esta herramienta que tú Acércate más a la hablas? cámara, Margarita, porque Ya. te estáis saliendo del cuadro. Ya, ¿estoy bien? ¿Me ves? Ahí sí. Ya. ¿Cómo con esta herramienta del procesamiento del lenguaje natural podemos como llegar más profundamente, salirnos ya solamente del dato estadístico? ¿Qué información, o sea, qué valor nos da esta herramienta respecto del típico análisis estadístico de una encuesta clínica? Ya. Lo que nosotros hoy día, incluyéndote, lo que estamos trabajando... ¿Me estoy saliendo el libreto también? ¿Ah? También te saliste un poco, pero no importa, podemos ir avanzando.
Lo que nosotros estamos trabajando hoy día es en el levantamiento de la emoción en tiempo real dentro de la organización. ¿Ya? Eso es interesante. Sí, estamos con un equipo técnico muy calificado respecto a cómo poder abordar el clima de las organizaciones en tiempo real. Y eso, la verdad que hasta el día de hoy no se había podido hacer, porque las herramientas igual, era de un costo alto, ¿ya? Y también complejo. Entonces, las empresas están en su día a día. La expertise que se requiere es bastante mayor, y las empresas, como tú dices, en el fondo están en su día a día y no se quieren preocupar de su negocio, que también es cierto. Por eso todas estas materias se van externalizando y tienen que externalizarlas con nosotros después, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el procesamiento de lenguaje natural? Y otra herramienta, que la típica encuesta, como yo les había dicho, tiene preguntas cerradas, que se clasifican de 1 a 5, por ejemplo, ¿ya? Donde uno responde esas preguntas, y tiene preguntas abiertas, pero muy pocas preguntas abiertas, porque la capacidad, o sea, las personas que analizan esta información no tienen la capacidad en el fondo para poder sacar la emotividad que se le da a un párrafo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros hoy día? Estamos generando un algoritmo, ya lo estamos depurando, en realidad ya lo tenemos listo, con la finalidad que el algoritmo pueda leer esas preguntas y aplicar un diccionario de emociones y poder mostrar numéricamente o estadísticamente cómo están las emociones dentro de la organización. Mira, qué interesante, ¿eh? Y eso, eso sí que previene el acoso. Sí, de todas maneras. Eso previene, exacto. Entonces, por eso que nosotros estamos trabajando desde ese punto de vista las materias de acoso u otros temas que van saliendo en el fondo dentro de la organización. Y es bien interesante porque se puede hacer con bastante periodicidad. Por ejemplo, hoy día estuve revisando LinkedIn y había una persona que decía: ¿cómo implementar las 40 horas? Yo te ayudo, te implemento las 40 horas en tu empresa. Véeme en mi Zoom o en mi live. ¿Ya? Pero en el fondo la realidad de las empresas es muy distinta. Todas tienen su particularidad. Lo que sí nosotros podríamos hacer es medir el impacto emocional en la empresa de cómo la gente percibe que se está implementando en el fondo la jornada de 40 horas laborales. Y eso hoy día no es posible hacerlo. Oye, qué interesante, eso me gustó. ¿Sí? Pero si yo tengo algo muy interesante. Sí, es que creo que es algo, esta herramienta también sirve no solamente para medir el clima, sino que, por ejemplo, para instalar, como dices tú, vienen las 40 horas, se van a cambiar los turnos, ¿qué se está percibiendo de eso? O vamos a instalar una herramienta que todos tenemos miedo porque quizás vamos a quedar sin trabajo, ¿qué se está percibiendo de eso? Y todo. Mira. Exacto. Entonces, hay temas que hoy día no se miden. Y hoy día, y tú sabes también, y yo también, por la experiencia en el mundo público y en el mundo privado, que estos temas no se miden. Se implementan distintas políticas, ya sea políticas como por ejemplo el tema de las por ley, el tema de las 40 horas, o políticas de un cambio de software, o jefaturas. Tú puedes remover jefaturas, puedes meter jefaturas nuevas, pero tú no vas a poder darte cuenta si esa jefatura tiene una buena gestión o una mala gestión después de un año. Porque las evaluaciones también se hacen. Porque las evaluaciones también se hacen, y las evaluaciones tampoco apuntan a una jefatura en particular. Ahora, esto de las emociones tampoco apunta a la jefatura en particular. Apunta a cómo se estarían manejando las emociones o cómo se estarían perfilando las emociones con este cambio de jefatura. ¿Ya? Claro. Entonces podríamos abordar áreas puntuales que hoy día las encuestas de clima laboral no lo hacen. Por lo tanto, si nosotros implementamos una mala decisión dentro de nuestra organización, podríamos detectarla rápidamente sin incurrir en el fondo en el recorte de la productividad que por lo general se da cuando uno toma malas decisiones. O sea, esta es una herramienta que hoy día nosotros estamos utilizando y estamos modelando el algoritmo para poder medir emociones y poder chequear en el fondo el clima. Pero es una herramienta que tiene usos mucho más transversales. Claro. Ya, entonces, para ir cerrando con ese tema, si alguno de nuestros oyentes o yo estoy interesada en esa herramienta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero, por supuesto, es mandarnos un correo electrónico. Visitar la página web www.openpoint.cl. ¿Openpoint? Es openpoint guión del medio. Open-point.cl.
Y ahí contactarnos a través de nuestro correo electrónico, que es contacto, @ y lo que dice la página, .cl, y bueno, y pedirnos hacer una evaluación en el fondo de su empresa en las áreas que nosotros trabajamos, que es laboral y compliance, temas de datos, más de relaciones, más del mundo laboral. exacto, temas del mundo laboral, y ver qué podemos hacer juntos a ellos, que estamos desarrollando cosas bien interesantes con otras empresas, pero por lo general lo más interesante es el mix que estamos entregando entre la parte más de monitoreo, hablando de datos, con la parte legal, monitoreo legal, exacto. Es un aspecto bien interesante y le da un valor agregado en el fondo a las empresas, sobre todo a la área de la gestión jurídica, a los fiscales también de cada una de las empresas. Tú te has dado cuenta, sí, en el fondo el valor que tiene tener la información actualizada, monitoreada al momento también, para poder tomar decisiones. Sí. Bueno, entonces nosotros los invitamos a conocer, a meterse y conocer nuestra página web, seguirnos en nuestras redes, LinkedIn y Instagram. Y a seguirnos todos los martes en este horario, porque vamos a estarles contando distintos temas. Hoy día fue acoso, la próxima semana va a ser otro, novedoso. Sí es. Y bueno, y escribirnos, ahí están todos nuestros datos, así que escríbanos y síganos. Sí, y nos pueden escribir a través de Instagram también para que los contactemos, nos pueden dejar su correo electrónico. Y si tienen dudas, porque también han tenido una situación de acoso ustedes como personas, como trabajadores, también por favor, escriban. Sí, también nos pueden escribir para poder orientarnos. Así que, nada, eso sería por hoy. Sí. Estuvo mejor, estuvo bueno. Ya, muchas gracias a todos los que nos han visto, a todos los que nos están observando en vivo y a los que van a ver en el fondo la repetición. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao. Chao. Guárdalo. Descargar el video.